Les damos la bienvenida, oyentes, a este informativo comentado por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares. Hamás dice que está mostrando flexibilidad en las conversaciones sobre Gaza y que Israel debe aceptar pasar a la segunda fase. Tras días de matanzas masivas, el Ministerio de Defensa sirio afirma que la operación contra los leales a Assad ha terminado. Zelensky viaja a Arabia Saudita para reunirse con el príncipe heredero antes de las cruciales conversaciones con Estados Unidos. Autoridades estadounidenses arrestan a un estudiante palestino colombiano que lideró protestas contra Israel. Un nuevo 11M. Vamos ahora con la primera de las noticias en este informativo de Radio Sefarad. Hamás dice que está mostrando flexibilidad en las conversaciones con los mediadores para un acuerdo de alto el fuego sobre los rehenes y está esperando el resultado de los esfuerzos de Egipto, Qatar y Estados Unidos en las negociaciones con Israel. Según Hamás, las negociaciones se centran en el fin de la guerra, la retirada de las tropas israelíes de Gaza y la reconstrucción de la franja. Israel tiene previsto enviar una delegación a Doha para una nueva ronda de conversaciones sobre la ampliación del frágil alto el fuego en Gaza. La primera fase del acuerdo de alto el fuego de 3 fases, pactado en enero, terminó el 1 de marzo sin que se llegara a un acuerdo sobre las etapas posteriores que podrían asegurar un fin permanente a la guerra. Pero desde entonces ambas partes se han abstenido de reanudar los combates a gran escala. Hamás aún tiene en su poder otros cadáveres, 34 de los que fueron tomados prisioneros el 7 de octubre y los restos de un soldado muerto en 2014, mientras que los 24 rehenes restantes se presume que siguen vivos. Israel y Estados Unidos han buscado algún acuerdo que extienda la primera fase de la tregua y permita la liberación de más rehenes, sin iniciar un fin permanente a la guerra contra Hamás. El enviado estadounidense de rehenes, Adam Boehler, ha estado involucrado en conversaciones directas separadas con Hamás que, si bien apuntan en general a terminar la guerra sin el grupo terrorista en el poder, se centran específicamente en liberar a Edan Alexander, un rehén estadounidense e israelí, así como en asegurar la liberación de los cuerpos de los estadounidenses asesinados que aún están en poder del grupo. Bueno, recuerdan que hace unos días, la semana pasada, hablábamos de que se había acabado el plazo de la primera etapa, el día 1 de marzo, y que Israel había dado una especie de plazo de una semana para que se negociara y se llegara a un acuerdo respecto a cómo proseguir esta tregua con la liberación de rehenes o con otras condiciones, o si no, pues reanudaría la guerra. Bueno, estamos ya con el plazo vencido, ya ha pasado esa semana desde el día 1, esto ya ha pasado el sábado pasado, estamos ya en el 9º día desde que no hay tregua ni negociación abierta, porque no olvidemos que a pesar de que el inicio del alto el fuego se habló de 3 etapas, y esta era la primera etapa, la que acabó en marzo con la liberación de 33 secuestrados israelíes a cambio de la puesta en libertad de muchos presos palestinos, pues al final las negociaciones para una segunda etapa no fueron adelante, no lograron celebrarse en condiciones, no hubo ninguna conclusión y por lo tanto todo está muy en el aire. Israel desconfía de la palabra de Hamás en estas negociaciones, lo hemos visto con los espectáculos que han montado con la liberación de rehenes, con el envío de un cadáver que no era de un rehén, que luego enviaron finalmente el del rehén. Bueno, hemos visto muchas maniobras macabras de Hamás, y no solamente que Israel ya no quiere hacerse cargo de ese tipo de historias en los intercambios, sino que tampoco cree que
que si se sigue adelante con el proceso tal como estaba marcado, jamás deje de ser la fuerza más importante y vinculante en la Franja de Gaza, con lo cual toda esta guerra de más de un año pues habría fracasado, porque a pesar de la cantidad de muertos que algunos estiman en más de 40.000, aunque no hay ninguna certeza al respecto, habrían sido bastante en vano, porque Hamás es un grupo cuyos fines no están en salvaguardar la vida de las personas, sino de llevar adelante unos ideales maximalistas de yihad, de guerra religiosa islámica que reivindique la liberación total, entre comillas, del territorio de Palestina, es decir, la aniquilación de todos los israelíes y el fin del Estado de Israel. Y como eso no ha sucedido, pues no les importa pasar a una nueva etapa que consista básicamente en lo mismo, es decir, prometer de que van a entrar a reconstruir, pero siempre organismos que no tengan ninguna vinculación ni control israelí, para que ellos también puedan reconstruir el sistema de túneles o cualquier otro sistema de ataque que permita llevar a cabo otro ataque, otro 7 de octubre dentro de algunos años. Y esto para Israel es totalmente inaceptable. Así que ya lo advirtió el primer ministro, si para estos días no hay una negociación que lleve a un intercambio de rehenes del cual pues Israel pueda fiarse, pues Israel reanudará la guerra. Se habló durante un tiempo esta semana de un plan alternativo de Witkoff en el cual pues seguiría esa primera fase con la excusa del mes del Ramadán y de la próxima fiesta de la Pascua judía de Pesaj. Y entre estas dos fiestas pues se liberarían distintos grupos, un par de liberaciones bastante masivas, tanto de rehenes con vida como de cadáveres de secuestrados que han fallecido, ¿no? Como es el caso que se mencionaba aquí, se estima que de momento hay unos 35 muertos entre los 59 que faltan, y los 24 restantes, por lo menos al día 1 de marzo, parecían estar vivos, aunque por las condiciones de las que se tenía constancia, pues era probable que algunos fueran muriendo de inanición por las condiciones terribles, por la falta de tratamiento médico, y algunos que fueran ejecutados directamente. Así que estamos en un impasse que seguramente se tiene que resolver en pocos días. La presión estadounidense está allí, pero también hay que decir de que el foco de la administración Trump está más centrado en las negociaciones sobre Ucrania que sobre lo que pueda pasar con la Franja de Gaza. El Ministerio de Defensa de Siria anuncia el fin de una importante operación de seguridad en las provincias costeras, después de días de violencia y asesinatos en masa que despertaron preocupación internacional. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que casi 1.500 personas han muerto violentamente desde el jueves, la mayoría de ellas civiles asesinados por las fuerzas de seguridad y grupos aliados en el corazón de la minoría alauita a la que pertenece el depuesto presidente Bashar al-Assad. La semana pasada estallaron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y hombres armados leales a Assad, y el observatorio informó de que 231 miembros de seguridad y 250 combatientes partidarios de Assad murieron entonces, incluidos al menos 973 civiles, muchos de ellos alauitas asesinados por las fuerzas de seguridad y las fuerzas aliadas. El número total de muertos, según el observatorio, llegó a 1.454. El presidente interino sirio, cuyo grupo islamista lideró la ofensiva que derrocó a Assad en diciembre,
ha prometido hacer rendir cuentas con firmeza y sin indulgencia a cualquiera que haya estado involucrado en el derramamiento de sangre de civiles. Bueno, la gente, o por lo menos muchos periodistas, estaban bastante entusiasmados con la caída del régimen de Assad y tampoco miraban con demasiada atención a quién iba a ser el que iba a reemplazar este régimen. Evidentemente, el régimen de Bashar al-Assad fue un régimen sanguinario, un régimen totalmente totalitario, que llevó a mantener en el poder no solamente a este hombre durante tantísimo tiempo, sino antes a su padre, con lo cual esta familia está gobernando con mano de hierro su país, estuvo gobernando durante muchos decenios, pero el final, tal como se produjo, tampoco auguraba demasiadas cosas buenas. No olvidemos que aunque se quiera tapar o deslucir un poco las siglas de los grupos que han logrado hacerse con el poder en Siria, son exactamente las mismas que hoy mismo vamos a recordar y provocaron la muerte de 192 personas en los trenes de Atocha de Madrid hace 21 años. Es decir, estamos hablando del grupo Al-Qaeda. El grupo Al-Qaeda que se supo tanto autor de este atentado de 2004 como el anterior en Estados Unidos con las Torres Gemelas en 2001, etcétera, etcétera, pues no solamente que sigue siendo el mismo, sino que sus técnicas son las mismas, por más de que ahora están diciendo no, pero nosotros no tenemos ningún problema, vamos a respetar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero esto me recuerda mucho al caso afgano, ¿no? Cuando se dejó en manos de los talibanes a ese país, pues también se dijo de que no, estos talibanes ya no son los mismos talibanes de hace 20 años atrás. Y la verdad que desgraciadamente puede ser de que haya algunos cambios estéticos o en las declaraciones, pero en el accionar siguen siendo grupos extremistas, reivindicativos de un Islam radical y adherido al código, digamos, de la Sharia, es decir, un código establecido, ya saben, hace 14 siglos casi. Así que evidentemente lo que está pasando en Siria no solamente debe preocupar a Siria, y Israel es uno de los que están más cerca de esta situación e incluso han emitido una especie de advertencia a las nuevas autoridades sirias diciendo de que si bien esta acción se ha centrado en la aniquilación de los partidarios de Assad dentro de la comunidad o la minoría alauita, pues los sirios y en general los grupos como Al-Qaeda tampoco le tienen muchas simpatías a la gente de la comunidad drusa que habita el sur de Siria y es la misma comunidad que también se encuentra al norte de Israel y que Israel pues ha, digamos, ha alargado de alguna manera sus alas protectoras a toda la comunidad drusa de la zona y por lo tanto han advertido a las nuevas autoridades sirias de que no entren a hacer ese tipo de masacres en el sur del país entre esta comunidad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajó a Arabia Saudita para reunirse con el príncipe heredero Mohammed bin Salman antes de las conversaciones entre funcionarios ucranianos y estadounidenses sobre el fin de la guerra con Rusia en un momento cada vez más precario para Kiev. Estados Unidos, otrora principal aliado de Ucrania, ha cambiado radicalmente sus políticas de guerra en su declarado objetivo de poner fin rápidamente a los combates, interactuando directamente con Moscú y cortando al mismo tiempo la asistencia militar y el intercambio de inteligencia con Kiev. Se espera que las conversaciones entre funcionarios estadounidenses y ucranianos, la primera reunión oficial desde el desastroso encuentro en la oficina oval entre Zelensky y el presidente estadounidense Donald Trump,
se centren en un acuerdo bilateral sobre minerales y en cómo poner fin a la guerra. Zelensky ha dicho que no asistirá a las conversaciones con funcionarios estadounidenses y que la delegación ucraniana incluirá a su jefe de gabinete, sus ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa y un alto funcionario militar de la administración presidencial. Bueno, lo que está claro, a pesar de los lenguajes que se puedan, utilizar para describir de otra manera, es que Kiev ha perdido la guerra. Ucrania ha perdido la guerra, ha perdido definitivamente, aunque no esté todavía sellado en un pacto, las provincias de Donetsk y Lugansk, que fueron un poco el pie que Rusia puso dentro del territorio ucraniano ya en 2014, aparte de la anexión de Crimea. Y que de los territorios que quedarán en Ucrania, muchos de ellos estarán supeditados a la ayuda que reciban de Europa, de la Unión Europea, pero cuyo paraguas defensivo es muy inferior al que hasta ahora le proporcionaba la OTAN, Estados Unidos incluido en ella. Por eso hemos visto esta reacción de la Unión Europea convocando a los países a incrementar de forma muy notable sus presupuestos de defensa, porque ahora mismo, cuando Ucrania se vea forzada a firmar esta rendición, digamos, de sus objetivos, tras la muerte de decenas, si no centenares de miles de personas que han combatido, la Unión Europea se va a ver en una situación muy comprometida ante el empuje del primer ministro ruso Putin, o el presidente Putin, mejor dicho, porque si esto al final, aunque a él también le causó muchas bajas y ciertos problemas internos que supo subsanar, pero en definitiva, si él sale bien parado de esta guerra, pues posiblemente tenga mayores aventuras bélicas, primero dentro de los países más o menos alineados con Rusia, es decir, cercanos geográficamente, y alguna otra veleidad con países que pertenecen hoy en día al bloque europeo, pero que, su existencia o persistencia pueden estar ahora en tela de juicio. Pensemos, por ejemplo, en lo que puede pasar en los antiguos países que estaban detrás de la cortina de hierro. Un destacado activista palestino que ayudó a liderar el movimiento de campamento estudiantil de la Universidad de Columbia en Estados Unidos fue arrestado el sábado por la noche por autoridades federales de inmigración, quienes afirmaron que estaban actuando en cumplimiento de una orden del Departamento de Estado de revocar su permiso de estancia. Mahmoud Khalil se encontraba en su apartamento universitario, ubicado a unos 100 metros del campus de Manhattan de la Universidad de Columbia, cuando varios agentes de inmigración y control de aduanas entraron al edificio y lo detuvieron. Khalil ha sido uno de los negociadores con los administradores de la escuela en nombre de los manifestantes estudiantiles pro-palestinos y anti-israelíes que instalaron un campamento de tiendas de campaña en un jardín de Columbia el año pasado. Se convirtió en uno de los rostros más visibles del movimiento pro-palestino en Columbia. La detención de Khalil parece ser uno de los primeros esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca en enero para cumplir su promesa de buscar la deportación de algunos estudiantes extranjeros involucrados en el movimiento de protesta contra Israel en medio de una campaña para combatir el antisemitismo. Las protestas han continuado en Columbia y en las últimas 2 semanas, en la universidad y su filial Barnard College, los manifestantes estudiantiles invadieron los edificios del campus y distribuyeron material de propaganda de Hamás en múltiples ocasiones.
Una encuesta de la Liga Antidifamación publicada el mes pasado encontró que el 83% de los estudiantes universitarios judíos experimentaron o presenciaron antisemitismo desde el comienzo de la guerra de Gaza y el 66% dijo que no confiaba en la capacidad de su escuela para prevenir incidentes antisemitas. Sí, esta encuesta entre los estudiantes universitarios judíos no se hizo solamente en la Universidad de Columbia, es decir, que es de prever o de suponer, mejor dicho, que el grado de antisemitismo y de ataque a los estudiantes judíos dentro de la Universidad de Columbia es incluso superior a este 83% de los estudiantes judíos que experimentaron o presenciaron antisemitismo y mayor que el 66% que no confiaba en la capacidad de su escuela para prevenir incidentes antisemitas. Las cosas estaban así en las universidades de Estados Unidos durante más de un año, desde que empezó la guerra en octubre del 2023, y las universidades no lograron o no hicieron nada por lograr sofocar este tipo de revueltas que decimos no es una cuestión que se pronuncien en contra de la guerra por el pacifismo, sino que estaban distribuyendo material de propaganda de Hamás. Esto es algo inconcebible que en la propia Estados Unidos, los propios Estados Unidos, en las universidades más elitistas, más caras del país, en la zona de Nueva York, pues estén infectadas de tal interferencia del mundo del terrorismo internacional, del mundo yihadista, como es el caso de esta universidad. Suponemos, tal como dice la noticia, de que este no va a ser el último caso que se dé. No sabemos cómo va a terminar, si va a ser expulsado del país, si le van a retirar la residencia porque está casado con una americana y tiene un hijo, etcétera, etcétera. Pero digamos de que lo que principalmente quiere comunicar el presidente Trump es que no se va a tolerar este tipo de actuaciones, con lo cual o hay un cambio en las movilizaciones de los estudiantes en esta universidad y en otras, o suponemos que las detenciones y expulsiones van a proseguir y aumentar. Se cumplen 21 años del peor atentado terrorista en territorio español, el perpetrado el 11 de marzo de 2004 contra varios trenes que se dirigían a la estación madrileña de Atocha y que causaron 192 muertes y más de 2.000 heridos. Sí, si bien 21 años no es un número de esos redondos que vayan a propiciar que haya programas especiales en la televisión, sí los habrá seguramente en estas próximas 24 horas, por respeto a las familias de los fallecidos, etcétera, etcétera. Pero digamos que los rumbos de este gobierno no van demasiado por destacar que España se convirtió en un país proclive a ser atacado por los yihadistas internacionales. Recordemos, al menos yo recuerdo perfectamente que ese día, pues yo estaba durmiendo todavía esas horas en que sonó el teléfono, me llamaban desde Israel. Ya saben que ahí hay una diferencia de horaria de una hora con Israel, y allí era un poco más tarde. Aquí eran apenas las 8 y algo de la mañana y me dijeron, pero ¿estás bien? Era un familiar diciendo, hubo un atentado en Madrid, ¿está bien tu familia? Sí, yo todavía ni me había enterado. Después de esa llamada puse la televisión, evidentemente me enteré de lo que estaba pasando y de las declaraciones que empezaron a ver, el gobierno adjudicando la autoría al grupo terrorista ETA, los de ETA declarando que ellos no habían sido, y por otra parte, pues poco tiempo después,
creo que media hora después de la primera llamada, un nuevo pariente que me llama de Israel y me dice, ¿estás bien? Hemos escuchado, he visto lo del atentado. Digo, sí. Y me dicen, bueno, ¿y cómo se vive esto de los atentados yihadistas en España? Le digo, no, si aquí el gobierno ha dicho que esto ha sido ETA. Y en Israel, a la media hora o poco más del atentado, ya informaban verazmente, con todas las garantías, de que este había sido un atentado no solamente de autoría, sino reivindicado por Al-Qaeda. Mientras que en España todavía se seguía mareando a la perdiz porque el gobierno había convocado unas elecciones para pocos días después, creo que era el 14 de marzo las elecciones, y esto había sucedido el día 11, y prácticamente el Partido Popular las tenía ganadas con un nuevo candidato. En vez de Aznar iba a ser Rajoy, pero de pronto una autoría debida a un grupo islamista, pues la izquierda la había achacado inmediatamente a la implicación de España en la guerra de Irak. Es decir, que ese mismo año había habido esta incursión de fuerzas de Estados Unidos, Inglaterra, y con la participación bastante poco efectiva, pero tácita, de España. Por lo tanto, el gobierno se encerró en la versión de que esto había sido una cuestión de un grupo terrorista vasco y no en lo que ya todo el mundo sabía perfectamente, y que esto había sido cuestión de un grupo terrorista que reivindicaba algo que no tenía absolutamente nada que ver, como se demostró después, con las elecciones en España. Tampoco era una forma de protestar de Al-Qaeda contra la implicación de España en esta guerra, sino que atacaron en España porque era mucho más fácil atacar en España que en cualquier otro país de Europa. Porque aquí hasta ese entonces prácticamente no se investigaba el tema del terrorismo yihadista. Había habido un atentado yihadista importante en España, en el restaurante El Descanso, en el año 85, y pues ni el gobierno ni los siguientes gobiernos se dedicaron a mejorar la información que se podía obtener sobre posibles atentados en ese sentido. Es decir, hicieron oídos sordos y era mucho más fácil atentar en España que atentar en cualquier otro país europeo. Y así fue. Y bueno, desde entonces también se han desatado muchísimas especulaciones y que el gobierno se empecinó, y los herederos del PP se empecinaron en decir, no, bueno, fueron los los yihadistas, pero recibieron apoyo táctico de ETA. Bueno, al final, nada. O sea, sí que hubo algún drogadicto que era vasco y que le facilitó algo de dinamita o algo así, pero que no era un objetivo del problema interno español. Es más, era un objetivo de un problema que era más europeo que español. Es decir, atacar las bases de renovar el sentido que tiene la yihad, una guerra santa. Y evidentemente España era un objetivo muy deseable, entre otras cosas porque de los países europeos es aquel en el cual gobernó el Islam durante mucho tiempo, desde el año 711 hasta 1492, distintas porciones, a veces casi toda la geografía española estuvo dominada por el Islam. Y por lo tanto, para estos radicales, España es un objetivo constante. Muchas veces aquí lo hemos comentado, de que esta guerra que libran por desautorizar la existencia de Israel es solamente el primer acto de lo que seguiría, que es la península española, con España y Portugal como tierras que fueron lo que ellos denominan Dar el Islam, es decir, tierras en las cuales era la casa del Islam. Allí gobernaba el Islam, allí se rendía culto
a ese tipo, a esa religión y de esa manera. Son 21 años que han pasado y no sé, yo no tengo la certeza de que la gente aquí en España esté hoy día consciente de lo que ha sido y de lo que puede volver a ser si no cuidamos exactamente nuestra acción internacional en defensa de cada uno de los países que ha decidido vivir a su manera y no se ha doblegado al control de estos extremistas fanáticos religiosos del Islam. Despedimos con este comentario el informativo de Radio Sefarad con una nueva edición en la que les esperamos con más noticias.